En esta hora te damos gracias que nos permites reunirnos, que nos permites venir a conocer más y más de tu palabra. Necesitamos de tu fortaleza, de tu ayuda, de tu poder y de tu amor, Señor. Gracias por tenernos tanta paciencia, por tu infinito amor y misericordia. Pedimos por todos aquellos que están en este momento en debilidad, en tribulación, que están dudando, que tienen miedo. Por aquellos que no tienen sabiduría, que es lo que estamos aprendiendo. Hoy te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para tomar decisiones a cada instante. Señor, porque es importante más que nunca estar en medio de tu perfecta voluntad. Que cada paso que demos, que cada decisión que tomemos sea consultada contigo, sea aprobada por ti. Para eso necesitamos, Espíritu Santo de Dios, que nos llenes cada día más de sabiduría, de amor, de discernimiento, de todo lo que tú tienes, Señor, para poder vivir en estos tiempos. Te damos gracias y bendecimos este momento. Aquí estamos, Señor, háblanos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Bueno, corresponde hoy el capítulo 3 del libro de Proverbios. Vimos ayer la excelencia de la sabiduría. Hoy hay en este capítulo una exhortación general a la obediencia. Vamos a seguir entonces capítulo 3, versículo 1 del libro de Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. Repite continuamente la invitación a que, como decía ayer Ángela Paola, consideremos que el que nos está hablando es nuestro Padre. Aquí está personificada la sabiduría. En realidad el que está hablando es Dios. Por eso nos dice, hijitos, es entender que el Señor que creó los cielos y la tierra, de todo el universo, Él sabe cómo funciona cada cosa, cada persona, cada circunstancia, cada entidad en el universo. Que cuando Él entonces pretende que sus hijos adquieran sabiduría y entendimiento de su creación, lo que está haciendo es impartir instrucciones de cómo funciona su creación, para que de acuerdo a eso nosotros nos comportemos. Podemos poner un ejemplo, quizás un gerente de una empresa invita a un grupo a mirar la planta. Entramos, entonces nos ponemos un casco y hay un guía que nos dice, por favor no toquen ciertas cosas que están marcadas, caminen solamente por donde está la raya amarilla, pónganse sus cascos y en ningún momento se los quiten. Todo eso es para protección de ustedes. Es lo mismo que hace Dios con nosotros cuando nos da su palabra. Nos está no obligando a cumplir su ley, sino invitando a que no nos salgamos de las normas con las cuales Él creó el universo para que no tengamos golpes, heridas y dolores. Eso es lo que dice cuando guarda en tu corazón mis mandamientos. Guárdalos. Son parte de mi amor para ti. Te estoy advirtiendo antes de que te golpees. Solo que pues hay dos formas de aprender en la vida. Una es a golpe y porrazo, es decir, por experiencia propia, que fue lo que escogió Adán y Eva cuando dijeron, no, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos quisieron aprender la verdad por su propia experiencia. Y Satanás, que era hábil y astuto, los indujo a eso. La otra forma de aprender es yendo al corazón del Maestro, del Padre, del Señor, dueño del universo, y preguntándole, ¿qué debo hacer? ¿Cómo funcionan las cosas? Ahí me voy a evitar dolores y heridas. Solamente que muchas veces preferimos el porrazo y el golpe. Versículo 2, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Esto no es literal, no es que si yo obedezco a Dios, entonces iba a vivir 60 años y ahora voy a vivir 80 por obediente. No, se trata de que cuando yo desperdicio las bendiciones de Dios,
y estoy programado desde el cielo para vivir 70 años, entonces ocurre que si no obedezco a Dios, esos 70 años van a ser como si hubiera vivido muchos menos, por causa precisamente de la falta de sabiduría de las cosas. No voy a poder disfrutar de todas las bendiciones. Lo contrario, cuando obedezco a Dios, esos mismos 70 años se amplían de una forma impresionante a nivel espiritual, porque se convierten en un proceso donde viene una bendición detrás de otra bendición. Quisiera que miráramos el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Esta exhortación nos recuerda el libro de Hebreos, en el capítulo 3, 4 y 5, donde nos habla de el reposo de Dios. Aquí el Señor advierte a su pueblo. Capítulo 8, versículo 1 de Deuteronomio. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Esto literalmente para los israelitas. Para nosotros es espiritualmente la entrada a la tierra de reposo, al reposo de Dios, a la tierra prometida, o sea, a la espiritualidad, a la vida ya no carnal, sino con entendimiento. Versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este es el resumen de toda vida cristiana. Los primeros años son difíciles porque anda en una especie de desierto espiritual, no entiende, muchas cosas son pesadas, son obligatorias, pero cuando ya ingresa en la espiritualidad, entra a la tierra prometida y se da cuenta uno de que todo lo que Dios le puso en el camino como momentos difíciles, en realidad eran pruebas para ver la obediencia. Eso mismo se aplica al plan de Dios para el universo. Todo esto que está pasando, cada circunstancia en el mundo, cada noticia, buena y mala, está probando cuáles son los corazones obedientes. Ustedes mismos ya han visto. Algunos creyentes se han aburrido, se han cansado y se han apartado. Otros, por el contrario, se han convencido más y más de que deben entrar en la santidad con Dios. Versículo 3, te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Esos momentos difíciles, cuando le pedimos al Señor y no llegan las oraciones, no las responde aparentemente como quisiéramos, son momentos para probar nuestra paciencia, nuestra persistencia con Él, nuestra fidelidad. 4. El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando por sus caminos y temiéndolo. Un buen padre, una buena madre, no solo abraza a sus hijos, los consiente, les da comida, les da vestido, sino los reprende en el momento que hay necesidad. Por el contrario, un mal padre es el que dice, no, a los muchachitos hay que dejarlos hacer para que ellos escojan después. Ese no quebranta el corazón, el carácter del hijo, esa permisividad. Y todo, muy al contrario, estos padres se tienen que arrepentir con el tiempo, porque van a ver que estos hijos van a crecer como animalitos indómitos. Muchas veces los padres se dan cuenta un poco tarde
que debieran haber hecho otra cosa con sus hijos, ponerles, es decir, exactamente seguir el ejemplo de Dios, que es lo que Él hace con nosotros. Él nos quebranta para que nos volvamos obedientes y realmente con corazón de servicio a Él. Porque si no, el egoísmo nos mata, nos come. Versículo 7, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez y donde no te faltará nada, tierra cuyas piedras son de hierro y cuyos montes sacarás cobre. Allí comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto no es una figura solamente del cielo, es la figura de la vida plena y abundante que el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos. Momentos difíciles al principio y después abundancia. La vida espiritual implica todo esto que está aquí en términos aparentemente materiales. Volvamos a Proverbios 3. Por eso decía entonces, muchos días y años de vida y de paz te aumentará la obediencia. Te lo dice a ti que eres adulto, imagínate. Entonces, ¿qué no le dirá a los jóvenes y a los niños? Versículo 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, el hacer el bien, el ayudar a otros y siempre hacer lo que es de Dios. Él es verdad, o sea, lo correcto. Siempre, no importa cuál sea la dificultad que se presente momentáneamente. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, lo mismo nos dijo ayer, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Este versículo es el meollo, el kit de la cuestión con respecto a la autoestima. Hoy se habla mucho de autoestima a nivel de psicología y en muchas iglesias se toma la autoestima casi como a nivel psicológico igual. Entonces los pastores empiezan toda una consejería y una asesoría para que la persona restablezca su autoapreciación. Porque tenemos que confesar que llegamos a Dios con una visión de uno mismo, un autoconcepto muy deteriorado, muy fracturado, por causa de padres que de pronto no nos apreciaron, o de amigos, o de familiares, o de profesores, o de autoridades, y que nosotros mismos tampoco nos valorábamos. Hasta que llegamos al corazón de Dios, entonces descubrimos que la esencia de la autoestima es que seamos obedientes a Dios y lo agrademos a Él. Cuando empezamos a agradar a Dios, nuestra autoestima empieza a ser reconstruida. Y entonces los hombres empiezan ahora sí a mirarnos por lo menos con respeto. Puede que no con la aceptación total, pero por lo menos sí con respeto. Ellos dicen, esa persona tiene algo, es como segura de sí misma, sabe tomar decisiones, sabe decir las cosas y sabe cuándo callar. ¿Va? Esa persona tiene algo. Es esto, gracia y buena opinión ante Dios. Y cuando la tenemos con Dios, la tenemos con los hombres. El capítulo 3, y como los anteriores de ayer, se dividen en ciertas secciones. Ahí terminaría una de las primeras. La siguiente sección va del versículo 5 hasta el 10. Muy importante. Este es como el centro de este capítulo 3, es la parte que más me gusta. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso, como pastores, con muchísima frecuencia aconsejamos a las ovejitas que primero oren antes de actuar, que primero busquen la sabiduría en la palabra de Dios antes de guiarse por sus emociones, porque una de las definiciones y características de la vida carnal
La vida inicial en el cristianismo es que el cristiano se deja guiar por las emociones. Ay, me siento bien con esa palabra, Dios me habló. En cambio me siento mal con esa otra, Dios no me ha hablado. Uy, me siento muy bien en esta iglesia, en esta otra no. Esos no son criterios, mis hermanos, para seguir una línea de conducta. Que me guste o no me guste no tiene nada que ver con la voluntad de Dios ni con la sabiduría que Él quiere que tengamos. Dice aquí claramente, confía en el Señor con todo tu corazón, aunque estés pasando momentos difíciles. Los apóstoles en la barca en medio de la tempestad, el Señor Jesucristo sudando gotas de sangre en el monte de los Olivos antes de morir, pero todo con un propósito. Es que la voluntad de Dios no siempre tiene que ser, como decimos nosotros, como una gelatina, como que algo que me guste siempre. Ah, no, me siento bien, eso me da paz, eso debe ser que está bien todo. Puede que sí, hermano, muchas veces, pero otras no. No te guíes por eso. Lo cito así porque esta es una frase muy repetida en muchas iglesias. Ah, hermano, ¿eso le da paz? Hágalo. No, pues a mí me puede dar paz ganarme 60 millones de pesos e irmelos a gastar en un carro último modelo. Puede que eso me dé paz por unos días. Cuando tenga que pagar impuestos y comprar el seguro y cambiarle llantas, ahí se me quita la paz, entonces ya empiezo a pensar, uy, debí haberme comprado otro más barato. Lo mismo es en toda la vida cristiana. No, pastor, es que usted no sabe, ese hombre es tan caballeroso, ese hombre me inspira seguridad, yo me voy a casar con él. Hermano, ¿cuánto lleva de novio? Pastor, llevo 3 meses. Hermana, por favor, espérese. No, yo estoy segura que el Señor me está hablando. Hay que tener mucho cuidado con eso de que Dios me está hablando. Porque a veces lo que estamos oyendo es la voz de nuestra propia mente o conciencia, no la de Dios. Para confiar en el Señor y guiarme por algo, tengo que estar seguro de que Dios me habló, porque lo que Dios me dijo está conforme y totalmente de acuerdo con la palabra de Dios, la que Él ya habló durante tantos siglos. Él no se va a contradecir. Él no me va a decir algo que no está en la Escritura. Confía en el Señor con todo tu corazón. Pero ¿cómo voy a confiar si no conozco la Escritura? ¿Cómo voy a confiar si no voy a la intimidad con Dios? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues guiarme por mis emociones y mis apreciaciones y mis opiniones. Y entonces después digo, ay, no era por aquí. Bueno, no te apoyes en tu propia prudencia, porque ni aun el más prudente deja de cometer errores. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Este versículo es especial. Reconócelo es hónralo, dale la honra a Dios, glorifícalo, es lo mismo. Y es lo que veíamos ayer, témelo. Temor de Dios es reconocerlo en todos tus caminos. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Por algo tu padre te está guiando al camino de Dios, porque él tiene un poco más de experiencia. Tu padre no es que sea sabio, tu pastor tampoco, en el sentido estricto de que nunca se va a equivocar, pero con su experiencia puede orientarte un poco más que si tú buscas consejo en cualquier aparecido. Sírvele con corazón perfecto. Engañoso es el corazón y perverso sobre todas las cosas. El corazón perfecto es todo lo contrario del corazón engañoso, es el corazón sincero. Perfecto no es que no tenga falla, sino que aprenda a ser sincero, primero con Dios, después consigo mismo, por consiguiente con los demás. Cristiano que se deja guiar por sus
pasiones y deseos y sentimientos es un cristiano que todavía no ha aprendido a conocer su corazón engañoso. Cristiano espiritual que confía en Dios y no en su prudencia es el cristiano que tiene el corazón puro porque le entrega los pecados ocultos a Dios. Señor, que no haya orgullo en esta decisión, por favor. Señor, que no haya intenciones ocultas en esta decisión. Señor, que no haya una búsqueda de ganancia, donde yo termine arriba y los demás abajo. Y con ánimo generoso. El ánimo generoso es siempre hacer el bien a los demás. Ahí es al revés. Primero a los demás y después a mí. También a mí, pero porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Mire, a veces yo puedo decirle al Señor, Padre, yo creo que esta es la solución, es la forma adecuada en que yo debo proceder. Y el Señor se queda callado. ¿Y por qué lo hace? Porque Él quiere que yo aprenda a conocer mi malvado corazón. Entonces me deja tomar la decisión para que después vengan las consecuencias. Solo que Él no va a venir a decirme, ¿ves? Te lo dije. Él se queda callado también en eso. Soy yo el que tiene que aprender de la cosecha de lo que sembré. Pero que el Señor no te diga sí, no significa que no te esté diciendo no. Y al revés. Que cuando tú le preguntas algo a Dios y Él no te diga no, no significa que te está diciendo sí. Puedes estar callando para ver qué vas a hacer tú. Si lo puedes esperar a Él para cuando Él quiera obrar, o si vas a obrar conforme a tus predisposiciones, prejuicios, pasiones, sentimientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Esto que estoy hablando no es en términos de juicio, sino es la forma como Dios nos educa. Él nos deja equivocarnos en nuestras decisiones para que aprendamos a entender cuándo es que confiamos en Él y cuándo es que confiamos en nuestra propia prudencia. Para confiar en Él tenemos que buscarlo. Y no solo buscarlo, sino oírlo. Y no solo oírlo, sino desechar toda otra voz. Y solamente la de Dios, su palabra, la del Espíritu Santo y la de la Escritura. Volvamos a Proverbios. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Él endereza tus caminos cuando tú confías en Él. Cuando tu corazón sencillo, puro, sincero, dice, Señor, no sé qué hacer, guíame, Padre. Creo que esto es lo que debería hacer, pero no estoy seguro de que sea de mi corazón. Guíame tú. Tienes que reconocerlo, entonces ahí es lo que estás haciendo. Este camino es tuyo, Señor, no es mío. Esta decisión, las consecuencias también que sean tuyas, no mías. Versículo 7. Mírelo, vuelve y lo dice. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Proverbios 12:15. Mire, aquí está, muy claramente. Opina el necio que su camino es derecho. El necio, recuerden ustedes, es el que no reconoce a Dios. O el que aún reconociéndolo se aparta de Dios, aunque sea momentáneamente. Entonces él se guía en su propia opinión y opina que su decisión, su camino es derecho. Pero el sabio obedece el consejo. Clarísimo, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. La obediencia es la mejor medicina para la mente y para el cuerpo. La obediencia rejuvenece. La obediencia da alegría. La obediencia da paz. Amén. Da vida plena. La desobediencia duele, dice mi esposa continuamente cuando está criando a algún chiquito. Le enseña eso repetidamente. ¿Saben qué hace el chiquitín? Muchas veces desobedece.
a pesar de que una figura mayor lo está guiando. Así somos nosotros. El Señor nos está diciendo continuamente, tu desobediencia te va a doler, pero tu obediencia te va a llenar de muchas cosas buenas. Aquí viene una especie de subapartado, otro tema. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Por qué esto? Vamos a ver 2 versículos ahora después. Pero ¿por qué esta exhortación? Cuando yo honro al Señor con mis bienes, lo que estoy diciéndole es, Señor, estos bienes son tuyos. Y para reconocerte, aquí está una parte. Como el Señor ve que está siendo glorificado y reconocido, y la glorificación que Dios busca es para que pueda derramar sus bendiciones sin reparos, es decir, que si yo lo reconozco, entonces el Señor me bendice a manos llenas. Cuando reconozco que los bienes que Él puso bajo mi cuidado son de Él, entonces Él me los multiplica. Tus graneros estarán colmados. Cuando yo soy generoso con la necesidad de otro, lo va a decir más adelante. Pero miremos 2 versículos, uno que ha sido muy mal interpretado, Malaquías 3:10, porque este versículo se ha usado como coacción en las iglesias. Desde el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, o sea, al granero de la casa de Dios, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Está diciendo exactamente lo mismo que en Proverbios 3, 9 y 10. Solo que este apartado de Malaquías 3, los pastores lo usan para conseguir diezmos. Eso en sí mismo no es malo. Lo malo es la forma como se hace. Como ya estamos en la gracia, no es una ley que haya que imponerle a la iglesia que diezme, pero sí hay que hacerle coger conciencia, tomar conciencia a cada creyente que debe reconocer a Dios en lo suyo. Y eso lo dice muy claramente Lucas 14:13, que es la forma correcta de interpretar este versículo de Malaquías. Yo a ustedes continuamente les he dicho que cuando el Señor les ponga en el corazón, hagan el bien a aquel que se les acerca con necesidad. Dice 14:13, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, es decir, a los necesitados. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El mandato es este, mis hermanos. Cuando tú tengas algo, no que te sobre, sino algo en lo cual tu corazón te muestra que proviene de Dios, inmediatamente mira a ver si puedes bendecir a alguien, algún necesitado. Y entonces llevas eso como diezmo y como ofrenda, a donde el Señor te ponga el corazón. Esta no es una exhortación para que la oveja traiga los diezmos a la iglesia. Es una exhortación para que la oveja aprenda a ser generosa con las cosas que son de Dios y deje el egoísmo con el que venimos del mundo. Es que eso es mío, y como es mío yo lo necesito, y como lo necesito no se lo doy a nadie. Hay cosas de las cuales uno tiene que desprenderse a pesar de que las necesite. Empezando por el tiempo para los demás, que sacar del tiempo que Dios le dio a uno para bendecir a otros. Sacar de los dones que Dios le dio a uno para bendecir a otros. Si yo soy muy inteligente, o leo bien, o entiendo la palabra, llevo ese don a un corazón necesitado.
Y si es dinero, hago lo mismo. Entonces, miren que hay muchísimas formas de honrar a Dios, no solamente diciendo gloria a Dios, porque podemos ver a una persona que se la pasa 24 horas al día diciendo gloria a Dios, pero no lo honra, porque solamente repite como lora mojada. Honrar a Dios es reconocerlo en todos los caminos, cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Cuando a mí me bendicen, gloria a Dios, pero cuando yo bendigo a otro, gloria a Dios. Esto es para ti, Señor. Versículo 11 de Proverbios 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, no te canses de que Él te corrija. Muchos se aburren y se van de una iglesia porque el pastor es muy duro, habla muy fuerte, repite mucha palabra que parece regaño. Porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y hay varios pasajes que hablan de esto, pero Hebreos 12:5 quizás es uno de los más importantes porque es como el resumen de lo que el Señor quiere que entendamos. Hebreos 12:5 es parte de el inicio del capítulo 12 que va desde el versículo 1 hasta el 11, donde nos habla de lo que es la disciplina de Dios. Ese es un capítulo muy importante para leer cuando estamos a punto de quejarnos por las cosas que nos están ocurriendo, porque este capítulo nos abre los ojos para entender que las circunstancias duras son parte de la disciplina de Dios. En 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero en el versículo 3 decía: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción, es decir, al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. ¿Cuánto sufrió? Y Él sí tuvo que padecer hasta la sangre, nosotros no, muchas veces. Y muchas veces nos quejamos muchísimo más de lo que se quejó, que no se quejó el Señor Jesucristo, con todo lo que le sobrevino a su vida, porque Él entendía que era parte del plan de Dios. Las quejas muchas veces son ignorancia de cómo Dios procede, ignorancia del plan de Dios, ignorancia de la bondad y la generosidad, que es disciplina de Dios también. Versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Un buen padre disciplina a un hijo. Pero se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Un padre que no disciplina a un hijo es como si lo tratara como si no fuera un hijo legítimo. ¿Cuántas cosas aprendemos, no? A través de la palabra. Increíble, pero estamos aprendiendo cómo tratar a aquellas ovejitas que el Señor nos ponga para cuidado. No solo los hijos biológicos, la gente que nos rodea, sino inclusive si el Señor nos pone en un ministerio donde tengamos que ser diáconos, servidores de un grupo, hay que disciplinar el grupo, hay que decirles, hay que aprender a ser puntuales, hay que aprender a tener una actitud correcta con Dios. Eso es disciplina. Volvemos a Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino, nos lo dijo ayer. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Entonces al Hijo de Dios le dice: antes que desear casa o esposo o esposa, joyas, bienes, riquezas,
desea sabiduría. Antes que desear trabajo con buen salario, desea sabiduría. Larga vida hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. La sabiduría va a traerte cosas también materiales. Sus caminos son caminos deleitosos. El sabio se sonríe interiormente cuando ve que varios necios están discutiendo tonterías. El sabio se retira prudentemente y dice, bueno, ¿qué se les puede pedir? Nada, pero gracias Señor porque tú me haces entender a mí. Todas sus veredas son paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano y bienaventurados los que la retienen. Y aquí recordamos el pasaje de Génesis donde el Señor pone en el paraíso el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. ¿Qué escogió Adán y Eva? No fue el árbol de la vida, que era la sabiduría. O sea, el propio Dios, la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 19. El Señor fundó la tierra con sabiduría. ¿Quiénes somos nosotros entonces para desecharla? Afirmó los cielos con inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor pensó por qué el sol iba a estar ahí y por qué la tierra iba a estar ahí. ¿Por qué iba a haber determinado número de células en los organismos microscópicos o en el ser humano? ¿Por qué iba a haber determinados años de vida? Todo eso lo pensó Dios. Él lo vio con anticipación y lo decidió así. ¿Por qué tienes los ojos como los tienes? Porque Dios lo previó. Gloria a Dios. Con su ciencia los mares fueron divididos y destilan rocío los cielos. Otro apartado. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Miren cómo repite. Que serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. ¿Por qué repite? Porque nosotros somos desobedientes. Se nos olvidan estas cosas. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. ¿Sí qué? Si tienes sabiduría. Sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando llegue. Esto me suena al Salmo 91. Porque el Señor será tu confianza, Él evitará que tu pie quede atrapado. Miremos un pasaje muy bonito que hay en Job 11, del 13 al 24. Es un pasaje para que lo marques. Job 11, 13. Y lo guardes en tu corazón. Si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos, no solamente que levantes las manos físicas, es que levantes todo tu corazón, tu disposición. Si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la apartas de ti, y no consientes que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Serás fuerte y nada temerás. No hay nada mejor que tener una conciencia tranquila. Hice lo que tenía que hacer. Y se muestra uno tranquilo ante cualquier ataque. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Esto es lo que le pasa al que está en el espíritu. Se acuerda de los momentos difíciles que vivió, pero ya ni siquiera se acuerda con buenos detalles, de algo borroso. Ni le afecta. Ya no le afecta, ya no le duele. Al contrario, dice, eso fue trato del Señor para mi bendición hoy. Estaba en el desierto allá, ahora estoy en la tierra prometida. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca será como la mañana. Aunque vengan tinieblas, no importa, como la tempestad va a pasar. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, lo que leíamos en Proverbios 3. Pero los ojos de los malos se consumirán, no encontrarán refugio y toda su esperanza será dar su último suspiro. Grábate ese pasaje, por favor.
cópialo en papel o en una tablita o lo que sea, o imprímelo en el computador si es que tienes, como sea, o tómale una foto con tu celular y guárdalo en un sitio especial, físico, y en el corazón también. Ya vamos a terminar. Si tienes poder, versículo 27, para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. Eso es lo que hablábamos de los diezmos y las ofrendas. No digas a tu prójimo, vete, vuelve de nuevo, mañana te daré. No, es ahora. Estás muy ocupado, no importa. Trata de ver, si no es imprescindible, sácale tiempo a la persona que te necesita. No intentes hacer daño a tu prójimo que vive confiado junto a ti. Oigan esto, no pleitees sin razón con nadie a no ser que te hayan agraviado. De pronto ahí puedes pleitear en el sentido de defender un poco ciertas situaciones, pero aún muchas veces no se debe hacer eso. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina al perverso. Miren esto, su comunión íntima es con los justos. Con los justos. Los que hacen lo bueno, lo correcto, la verdad, son los que pueden tener comunión con Dios. Yo puedo decir que me estoy congregando en una iglesia cristiana y que abro mi Biblia, pero si no soy justo en mi trato con los demás, no tengo comunión con Dios, aunque diga, Dios me habló, Dios me mostró. Vaya, dígalo, hermano, pero eso no es así. Según la palabra, no es así, porque su comunión íntima es con los justos. La maldición del Señor está en la casa del malvado, pero bendice la morada de los justos. Ciertamente, Él escarnece a los escarnecedores. Llega el momento en que el que tanto daño hizo, ahora va a recibir en su carne ese mismo daño, pero da gracia a los humildes. Reconocer a Dios, obedecerlo, hacerlo recto, decir la verdad, es ser humilde de corazón, porque es tomar la verdad de Dios por encima de mis pareceres y criterios. Los sabios heredan la honra, pero los necios cargan con su ignominia, con su culpa. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu sabiduría. Amén. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones. Sí, Señor. Pedimos, Señor, que si hay algún distraído, su corazón te mire, Padre, y no quiera más menospreciar tu bondad a través de tu sabiduría. Pedimos, Señor, que si alguien está en batalla, porque la palabra del Señor no logra penetrar, llegues tú con tu Espíritu, Señor, y hagas el milagro de grabar esta palabra como por el Espíritu Santo de Dios, para que nunca más se olvide. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué hermosura. Amén.